Hola, damos inicio a esta nueva materia que es procesador de textos, Word. El procesador de textos es un programa que permite escribir, editar, dar formatos e imprimir documentos. Tiempos atrás era la máquina de escribir la que permitía realizar alguna de estas funciones, ya que en la actualidad estas herramientas permiten combinar tratamiento de imágenes. Esto incluye ya sea todo lo que es fotografías y diagramas, hasta otros multimedios como ser sonidos, etc. En esta clase vamos a ver cómo iniciar Word, crear y abrir documentos, los elementos existentes en la ventana de trabajo, cómo escribir textos en un documento, cómo seleccionar los textos de manera eficiente, cómo modificar los párrafos y fuentes, el uso de sangrías e interlineado y cómo aplicar bordes y sombreado. Cómo iniciar Word, crear y abrir documentos. Para iniciar el programa Word es necesario hacerlo a través de el botón de Microsoft, haciéndole clic allí. Una vez que estamos en él, escribimos Word y nos aparecen las opciones que filtra que digan la palabra Word, tanto de archivos como aplicaciones. En este caso elegimos Word 2016 y de esta manera se abre el procesador de textos y pregunta, o la primera de las opciones es elegir qué tipo de documento vamos a abrir, en este caso un documento en blanco. De esa forma uno puede iniciar con la creación de un documento. Otra de las formas, y estando ya el procesador de textos abiertos, se puede abrir un documento ya creado yendo a la ficha o cinta de archivo y la opción abrir. Si fue uno de los últimos documentos los que queremos abrir, ya podemos elegirlo entre los recientes. Esto es muy útil. Y en caso contrario, que no esté aquí en este listado, se puede examinar buscando el archivo en nuestra máquina, en el escritorio, en descarga, según el lugar que hayamos elegido, y eligiendo la opción abrir. Elementos de la ventana de trabajo de Word. El programa Word, en las últimas versiones, contiene un agrupamiento a través de cintas, que son las que están en la parte superior, que son archivos, inicio, insertar, dibujar diseño, etc. Y dentro de cada una de esas cintas encontramos grupos, el de portapapeles, el grupo fuente, el grupo párrafo, que acá lo tenemos marcado, estilos y editar, que son estos 5 que escribí aquí abajo. Y dentro de cada grupo tenemos un conjunto de iconos que son los más utilizados, que se encuentran disponibles en esta barra, visibles, y después el resto los vamos a encontrar haciéndole clic en este punto que está en la barra inferior derecha de cada agrupamiento. Además de los grupos y las cintas y los iconos, tenemos en la parte superior lo que llamamos barra de título, que cuando iniciamos el procesador de textos, por defecto le pone documento 1, por ejemplo, y el programa que lo abre. Así esto lo vamos a poder entender en todos los programas de Office, ya que la estructura es la misma. Hay más elementos que debemos considerar cuando trabajamos con el procesador de textos. Por ejemplo, en la barra superior derecha tenemos los botones de control que se utilizan en todas las ventanas de Windows y en todos los programas de Office. Por lo tanto, estos nos permiten, recordemos, minimizar el primer elemento, el que tiene el menos. Eso significa guardar en la barra de tareas de manera provisoria y sin haberla cerrado la aplicación que estamos utilizando
la del medio, que nos permite retomar el trabajo que está minimizado en la barra de tareas, y la X, que nos permite cerrar dicho programa. Otros elementos, y el que es muy importante, por ejemplo, el de el cursor o punto de inserción del texto, que nos ayuda a visualizar la ubicación actual del cursor, que es donde nosotros podemos escribir. Además tenemos a la derecha la barra de desplazamiento, que nos va a ayudar a movernos de manera más rápida por el documento, y existen tanto barras de desplazamiento horizontal como vertical. Abajo a la izquierda también está la barra de estado, donde nos va a informar cantidad de páginas y en cuál de ellas estamos, y cantidad de palabras que lleva contabilizadas el programa. A la derecha y abajo tenemos lo que es el zoom, que nos ayuda a modificar el tamaño de la pantalla, y esto es solamente a modo visual, es decir, que si lo imprimimos es el formato que corresponde al 100%. Cuando queremos utilizar o no vemos bien algunas de las letras, podemos aumentarlo, pero eso no significa que va a ser el formato de impresión. Esto lo estaremos viendo en otras clases. A toda el área que se encuentra en el centro la llamamos área del documento, que es donde vamos a poder incluir textos, imágenes y diferentes elementos en nuestros trabajos de edición de textos. ¿Cómo escribir textos en un documento? Conceptos de párrafos. Para empezar creando un documento, lo que necesitamos hacer es, una vez abierto el procesador de textos, es ingresar haciéndole clic en el área del documento y asegurarnos que esté el cursor activo, que es el que nos permite ingresar los textos y saber nosotros dónde estaban ubicados. Vamos a copiar la propuesta de la guía de aprendizaje, el texto de los smartphones del futuro, y la idea es que escribirla de tal forma de que cada vez que termine un párrafo, darle enter para pasar al siguiente. Esa es la manera, ese enter que nosotros le damos es como el procesador de textos los identifica. Yo tengo escrito el texto, esta primera parte, ¿no?, donde dice los smartphones del futuro, cómo serán y qué harán. Ahí le di un enter. Y tenemos el segundo párrafo donde escribimos diseños flexibles, procesadores quad-core e incluso más inteligencia artificial. Son solo, y observen acá, algunas de las características. Ven que solo me tiró el texto hacia abajo. Esto es lo que hay que hacer, y recién cuando termino de escribir este párrafo donde termina diciendo en los siguientes 5 años punto y enter, ahí es donde nosotros pasamos al otro párrafo dándole un enter. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Les voy a mostrar el texto ya escrito para que ustedes lo visualicen. Acá ya está todo tipeado. Y cuando nosotros vemos un texto, ¿cómo nos damos cuenta si están bien armados los textos, es decir, con los enter al final de cada párrafo? Bueno, hay un elemento dentro de la cinta inicio, grupo, párrafo, que es el que está aquí arriba, donde muestra las marcas de párrafo, que son símbolos. Le voy a hacer un clic, que acá lo estamos visualizando, y nos representa que desde el inicio y hasta el inicio de cada elemento mostrado como párrafo se encuentra lo que nosotros llamamos párrafo, ¿sí? Acá tenemos el primer párrafo, los smartphones del futuro, cómo serán y qué harán. El segundo empieza con diseños flexibles hasta el marcador. El tercero, desde que dice mientras lees este artículo, etcétera, hasta con qué tipo de funciones nos sorprenderán. Y de esa manera tenemos completo el texto. Esta es la forma que debemos cargarlo. ¿Por qué hacerlo así? Porque de esta forma vamos a poder darle los formatos de párrafo
de una sola vez a cada uno de ellos. Si nosotros le dimos Enter de manera inapropiada, va a considerar los párrafos en diferentes lugares y esto nos traerá problemas. Bueno, ahora les voy a mostrar esto de cómo desplazarse a través de las teclas de una manera más eficiente dentro del documento. Cuando queremos movernos de carácter en carácter, vamos primero a poner el cursor al inicio, ahí está el inicio de todo. Utilizamos la flecha hacia la derecha cuando queremos ir para ese sentido. Si quieren ir hacia la izquierda, utilizan la flecha a la izquierda. Esto es fácil. Bien, cuando queremos avanzar de línea en línea, usamos la flecha hacia abajo. Y cuando queremos ir en sentido contrario, hacemos lo mismo con la flecha hacia arriba. Bien, hasta aquí viene fácil. Después, si queremos ir de palabra en palabra, yo me voy a parar en el segundo párrafo donde dice diseño flexibles y control, con la tecla control, flecha para la derecha, dejando apretados los dos, vamos de palabra en palabra. A veces necesitamos movernos de esta forma. Si lo hacemos con la flecha hacia la izquierda, va a hacer lo mismo al inicio de cada palabra. ¿Está? ¿Qué pasa si usamos el control y la flecha hacia abajo? Vamos a ir al inicio de cada párrafo. Esto está bueno también para desplazarnos. Recuerden que cuando tenemos mucho texto, a veces utilizar el mouse hace que se puedan cometer algunos errores, como por ejemplo mover textos de un lado a otro cuando se tiene seleccionado el mismo. A veces puede pasar que se queden sin mouse, entonces necesiten utilizar también el teclado. Entonces con control, flecha para abajo, nos permite ir al inicio de cada párrafo y para arriba al inicio de la misma en sentido contrario. ¿Qué pasa si estamos en la mitad del texto y utilizamos control inicio? Va al principio de todo el documento. Tenga 50, 10 hojas o lo que sea, va a ir al primer carácter del mismo. Y con control fin, la tecla fin, va a ir al final de todo el documento. Estas opciones está buena que las vayan practicando. En el siguiente cuadro vemos cómo podemos desplazarnos dentro del documento utilizando las teclas de, por ejemplo, flecha derecha para ir a un lugar hacia la derecha, lo mismo para la izquierda con la flecha que apunta a ese sentido, hacia arriba y hacia abajo, que nos permiten pasarnos de un renglón a uno, estando en cualquier parte del documento con la tecla inicio llegaríamos a el primer carácter del renglón, lo mismo con la tecla fin. Después, combinando control con las flechas hacia la derecha e izquierda, vamos a los extremos de las filas donde estamos, ¿sí? Y así hacemos lo mismo para pasar de párrafo en párrafo combinando tecla control con la flecha. Ahora lo vamos a probar en el procesador de texto. Selección de textos. Para modificar el aspecto de un documento debemos seleccionar previamente qué es lo que queremos modificar, si es una palabra, un párrafo, todo el documento, etc. Entonces la operación de seleccionar pasa a ser importante. Se puede seleccionar a través del mouse, haciéndolo, pintando la palabra que uno quiera cambiar el aspecto o modificar. Se puede hacer también a través del teclado, por ejemplo, vamos a ponerlo al principio acá de lees, y con el Shift, que es la tecla que está arriba de control, dejándola apretada, podemos ir moviéndonos, seleccionando todo el texto que nos interese. Bien, hay otras formas, como ser, vamos ahora a visualizar que en el costado, en la parte superior, tenemos los márgenes. Bueno, si nosotros en el margen izquierdo le hacemos clic, por ejemplo, a la misma altura del primer renglón, se nos selecciona todo ese renglón, ¿sí? Podemos hacer lo mismo con el tercer
por ejemplo, el cuarto renglón. Hacemos clic y se pinta mientras lees este artículo, etc. Ahí después vamos a poder modificarlo. Bien, esto es para pintar renglones. Ahora, si yo quiero pintar todo el párrafo, para no hacerlo de manera manual, ¿cómo puedo pintar este tercer párrafo todo? Bueno, puedo ir al margen izquierdo y ahora haciéndole dentro del mismo, a la altura del mismo párrafo, con doble clic. De esa manera se pinta todo el párrafo. Así que con un clic pintamos un renglón y con 2 clics todo el párrafo. ¿Y qué pasa si hacemos 3 clics? Bueno, nos va a pintar todo el documento. De esa manera podríamos cambiar el aspecto de este texto habiendo seleccionado todo, ya sea tenga una página o muchas. A su vez, podemos hacer lo mismo de seleccionar todo el documento, ¿sí?, con la opción que está en editar. Si ustedes observan en la cinta inicio, el grupo editar, seleccionar. Tenemos la opción seleccionar todo. Así que hay varias maneras de hacer lo mismo. Lo importante es que uno lo haga de la manera que le quede más cómodo y tener diferentes recursos por si se queda sin el mouse o hay algún inconveniente con el teclado. Modificar párrafos y fuentes. Vamos a empezar modificando los textos de este documento. Primero vamos a modificar el texto de todo el documento y para ello primero deberíamos seleccionarlo en su totalidad. Esto se hacía de dos maneras posibles, que son la opción dentro de editar que diga seleccionar y dentro de esa opción seleccionar todo. Ahí nos pinta todo y podríamos aplicar las modificaciones que queremos. Le hago clic afuera y otra opción sería, como habíamos visto anteriormente, hacerle 3 clics consecutivos en el margen izquierdo. De esa manera también queda seleccionado todo. Vamos a cambiar la fuente Arial tamaño 12, es decir que dentro de la fuente vamos a Arial tamaño 12. Vamos a aplicar 12 acá directamente o utilizar el aumentar tamaño de la fuente en 1, donde nos llevaría al mismo resultado. Le hago clic afuera y ya quedaría aplicada este cambio. Otro punto, cambiar el título a fuente Arial tamaño 14, negrita y centrar dicho texto. Para ello debo primero seleccionar el título, lo hago haciendo un clic en el margen izquierdo. Después voy a Arial, que ya está, tamaño 14, le aplico negrita y le aplico centrar texto, que es una opción dentro del grupo de párrafo. Tenemos los 4 iconos para alinear. Por defecto es alinear a la izquierda. Luego al lado tenemos centrar, que es el que nos pidieron. Después alinear a la derecha y justificar. Vamos a aplicar el centrar y le hacemos clic afuera para despintar o deseleccionar el texto. El siguiente punto es aplicar lo siguiente. El primer párrafo recuerden es el que a partir del título es el que empieza con diseño flexible hasta 10 años. Para seleccionar este párrafo le vamos a hacer 2 clics aquí y aplicamos cursiva, negrita y justificar texto. Cursiva es la que tiene la K en el grupo fuente, negrita la que está al lado y justificar es la opción dentro de los alineados, el que está más a la derecha. Cualquier cosa, uno si no se acuerda, al pararse sin hacerle clic, abajo aparece un orientador que te describe cuál es cada una de las funciones. Hago clic afuera y ya estaría aplicado. Al segundo párrafo, aplicar color de texto naranja y centrar el texto. El segundo párrafo es el que estoy marcando aquí, que empieza con mientras lees este artículo. Selecciono, ahí le hice
3 veces, así que se pintó todo, salgo con un clic y vuelvo a hacerlo con 2. Entonces aplicar color del texto naranja. Para aplicar el color de texto vamos a fuente y tenemos aquí los colores. Naranja y centrar el texto que está aquí. Al tercer párrafo, siempre hago clic fuera para salir, me voy moviendo. El tercer párrafo me pide alinear a derecha y subrayar y aumentar el tamaño a 14 y cambiar el tipo de fuente a Verdana. Bueno, entonces una vez que está seleccionado, alineo a derecha y subrayar. Alinear a derecha es el que está tercero dentro del grupo de los de alineación. Subrayar es la S dentro de fuente que tiene el subrayado. Y aumentar a 14. Y la otra opción que me pide es cambiar el tipo a Verdana. Le hago clic aquí. Como está dentro de las más usadas, la selecciono. Si no, se puede escribir acá el nombre. Hago clic afuera y vamos viendo cómo cada párrafo va tomando un diferente aspecto de acuerdo a cómo se lo va escribiendo, ¿sí? Bueno, el siguiente, el cuarto, transformar todo el texto a mayúsculas. Ahora vamos a seleccionarlo. Ahí otra vez apliqué 3. Recuerden que el que no quiere hacerlo así lo puede hacer de forma manual, pintando. Hay que tener cuidado de no trasladar el texto porque si no se va a mover. Dentro de las opciones de fuente, si vamos aquí, no tenemos una opción directa donde transforme a mayúscula. Aquí en el puntito este que está en el grupo fuente, que se ve aquí abajo a la izquierda, se le puede hacer clic y allí aparecen más opciones que son tal vez menos usadas, como ser esta de las mayúsculas. Se tilda aquí mayúscula, también te permite tachar, te permite doble tachado, superíndice y subíndice, que es incorporar un carácter por encima o por debajo del carácter que está pegado a él, y de esa manera se pueden aplicar otras opciones. Acepto y ahora me va a quedar en mayúscula todo este párrafo. Y dice disminuir 2 puntos el tamaño de la fuente, es decir, si estábamos en 12, 2 puntos sería 10 aquí. Lo bajamos 1, 2 y ahí quedaría tal cual nos piden. Usos de sangrías e interlineado. Bueno, ahora vamos a continuar con la aplicación de las sangrías e interlineados a los textos. Uno de los puntos pide seleccionar los párrafos 5, 6, 7 y 8 y aplicar un interlineado de 1,5. El interlineado es la separación entre un renglón y otro, que normalmente es de 1, así que 1,5 lo separaría un poquito más de lo que se visualiza en este momento. Para seleccionar los párrafos 5 al 8, el 5 es el que empieza con incluso, bueno, lo selecciono. Acá, como voy a tener que desplazarme y pasar a otra hoja, me conviene aplicar el Shift e ir con la flecha hacia abajo, ir seleccionando y controlar la situación esta, ¿no? Así que vamos a ir hasta el octavo, que es este. Hasta ahí llegamos. Bien, esos son los 4 párrafos que me pide, que hay que aplicar el interlineado de 1,5. Los interlineados se configuran dentro del grupo párrafo. Le hacemos clic al puntito que está abajo a la derecha, que permite abrir la ventana, y de esa manera tenemos el apartado general, que así se llama, tiene la alineación, que en este nos pide una alineación justificada, es decir, que desde acá lo puedo hacer sin aplicar en el icono. Como ya tengo abierta la ventana, puedo aplicar las dos cosas, es decir, el justificar el texto y el interlineado en la misma. Sangría no me pide nada, queda tal cual, y en el espaciado sí, donde a la derecha aparece
el interlineado. Vamos a poner 1,5, que es el que me pidió, y aceptamos. De esa manera, haciendo clic afuera, se ve cómo se separaron las líneas dentro del párrafo, ¿sí? Bien. Otro de los pedidos del ejercicio es en el párrafo 5 aplicar sangría izquierda de 1 centímetro. Bien, selecciono el párrafo 5, que es este que empieza con incluso, y voy a párrafo y voy a aplicar la sangría, que es la que tenemos en el segundo apartado dentro de esta ventana, y sangría de 1 centímetro de izquierda, ¿sí? Así que tenemos la izquierda que dice 0, la tenemos que pasar a 1 centímetro. Se puede escribir borrando el 0 y poniendo el 1, o se pueden utilizar las opciones de bajar o subir, que va de 1 milímetro por vez. Aceptamos y se corrió la sangría desde el margen izquierdo 1 centímetro para la derecha, manteniendo el margen derecho fijo tal cual está configurado. En el párrafo 6 pide una sangría derecha de 3 centímetros, es decir que ahora vamos a necesitar que esta sangría, que es decir la derecha, tenga 3 centímetros. ¿Cómo se hace esto? Bueno, seleccionamos como siempre el párrafo, vamos a la configuración y buscamos derecha y ponemos 3 centímetros. Y aceptamos. De esa manera va a quedar 3 centímetros corrido la sangría derecha. El siguiente punto, que es el párrafo 7, pide una sangría especial de primera línea de 2,5. La sangría especial de primera línea es que solamente se aplica en la primera línea la sangría. Esto se usa mucho en algunos de los profesionales cuando hacen cartas, donde una vez que se inicia un título, a partir de donde se termina ese título comienza el texto de la primera línea. En este caso nos piden de 2,5, así que volvemos a la configuración y elegimos la sangría especial. Está dentro del apartado sangría y hay dos. Primera línea, que es la que se utiliza en primera línea de izquierda a derecha, ¿sí? En este caso sería de 2,5. Este lo voy moviendo de a 1, llevo 2,5 y aplico. La francesa es al revés, es decir que queda inversamente visible a cómo está esta. Después pueden hacer la prueba. Y finalmente en el párrafo 8 aplicar sangría tanto izquierda como derecha de 1,5. Es decir que hay que hacer dos sangrías, una a la izquierda de 1,5 y otra a la derecha del mismo valor. Así que le ponemos 1,5 acá, en el que dice izquierda, y 1,5 en el que dice derecha. Aceptamos y ahí tenemos los 4 ejercicios resueltos aplicando los diferentes tipos de sangrías. Bordes y sombreados. Bueno, ahora vamos a ver cómo se aplica los bordes y sombreados a un párrafo. En el ejercicio de la guía nos pide al párrafo 9, que es el último, agregarle un sombreado naranja con letras azules, aplicar negrita y tamaño de fuente 14, justificando el texto, y finalmente recuadrar el párrafo. Bueno, vamos primero seleccionando como siempre lo que es el párrafo, hago doble clic en el margen izquierdo o lo pinto de manera manual. Voy a empezar poniéndole la fuente que pide, que es de tamaño 14. Pide además justificar el texto, esto se aplica en párrafo. Luego aplicar negrita también. Y ahora pide colocarle letras azules. El color de la letra está en la fuente. Elijo el azul. Y
fondo naranja y recuadro. Tanto el fondo como el recuadro son opciones que lo encontramos en párrafos, que son estos dos iconos que están aquí. Es decir, que el recuadro se aplica en bordes, que al hacerle clic en esta lista desplegable de opciones, me aparecen todas las posibilidades. Ustedes van viendo cómo me voy moviendo, cuáles son borde derecho, izquierdo, sin borde, todos los bordes, que es el que pide ahora, bordes externos, ¿no? Que en este caso hace lo mismo, y así pueden ir aplicándolo. Entonces, si ponemos bordes externos o todos los bordes en este caso, nos colocaría la línea externa, que es lo que nos permite el recuadre. Y por último, pide un sombreado naranja que se aplica con el baldecito que está dentro del párrafo. Así que vamos a elegir uno clarito, porque si no, no se va a leer bien la letra azul. Hago clic y selecciono fuera en cualquier lado como para visualizarlo. Esta es la forma de poder recuadrar, colocar sombreados a los párrafos.